Ah, estamos grabando. Estábamos hablando eh, durante la clase pasada de eh, transformadas de Fourier. Tuvimos primero, creo que no habíamos enunciado el teorema de existencia. El teorema de existencia de las transformadas de Fourier dice, que no lo vamos a demostrar, que una función f es absolutamente integrable. La variable x, ¿no? Y es continua a trozos en todo intervalo finito. Entonces, existe la transformada de Fourier de esa función. La notación que hemos estado usando es parecida a las transformadas de Fourier reales de seno y coseno. Esta f cursiva o un circunflejo, un techo encima de la función f. Recuerden, absolutamente integral significa que uno puede integrar el valor absoluto de la función entre menos infinito e infinito. Para recordar, recuerden que la transformada de Fourier es una transformada integral, es decir, que es una función de este tipo. En este caso A es menos infinito, B es infinito, el núcleo respecto al cual estamos usando para integrar, a que era igual. A ver, a que era igual este núcleo. Eso era 1
sobre la raíz de 2pi por e a la menos i omega x. Entonces tenemos como una de las primeras propiedades. Vimos el concepto, pero no vimos las propiedades, ni vimos el teorema. Una de las primeras propiedades que podemos observar de las transformadas de Fourier, que la transformada de Fourier es lineal. Yo tengo dos funciones f y g. Dos funciones las cuales existen transformadas de Fourier, es decir, f techo de omega y g techo de omega está aquí puse, y alfa y beta son los números reales. Entonces tenemos que la transformada de Fourier de alfa por f más beta que de x es igual a alfa por la transformada de Fourier de f más beta por la transformada de Fourier de g. La demostración de esto lo vemos en general como una propiedad de las transformadas integrales. La demostración la vimos acá. Observo. Lo vimos en general para cualquier transformada integral con respecto a cualquier kernel. Eh, Vista en general para cualquier transformada integral usando cualquier kernel para ello. No sé, obviamente, pues no la vamos a repetir. Lo que vamos a ver es este teorema que es de mucha utilidad y que nos dice cómo calcular la transformada de Fourier de una derivada. A ver, y antes de eso, déjenme mirar algo que necesito consultar.
Pero, ok, una cosa que quería plantear. Hoy es 10 de febrero. Yo había pensado, a ver, todavía no les he puesto ningún deber, hacer lo siguiente con la evaluación. Aló, Sí, profe, hacer qué cosas con la evaluación. sí escuchan, ok. Bien. Eh, Nosotros ya abarcamos el tema completo de transformadas reales, es decir, transformadas de Fourier de seno y coseno. De hecho, empezamos a cubrir el tema de la transformada de Fourier compleja el lunes de la semana, fue el miércoles de la semana pasada. Así que, como vemos, no tuvimos clase el lunes, no vamos a tener clase el lunes que viene. Eh, el lunes que viene no hay clase tampoco, ¿no? Carnaval. Bueno, había pensado este viernes, 12, no sé qué mensaje, pero ok, ahora sí. Sí, había pensado este viernes 12, antes de paréntesis. Porque si no, quizá habría que hacerlo todo el mismo día. Hacer un control acta transformada de Fourier de seno y coseno. Es algo que ya se ha hecho en clase y se ha hecho también en, en CP. Se han hecho ejercicios, se ha hecho teoría. Hace ya un tiempito ya que se hizo eso. Y tener el examen ¿Desde qué tema, profe? acta esencialmente sería sobre transformadas de seno y coseno, porque ya todo lo anterior lo hemos cubierto. No sé, es esto. Y el miércoles 17, es decir, tal vez el aviso un poco apresurado, podrían pensar, pero el miércoles 17 es la prueba hasta transformada de Fourier compleja, es decir, la que estamos viendo ahora. Que entre hoy y el viernes terminamos los ejercicios de ese tema. La hoja 6 terminaríamos entre hoy y el viernes, este viernes próximo. Entonces, eh, yo que no sé, quizás un poco apresurado para el viernes, pero es mejor que tener todo el miércoles. ¿No? Todo el miércoles sería un poco eh, fuerte, ¿no? Y es un tema que ya se ha cubierto, entonces se supone que ya lo tiene. Así que si no hay ninguna objeción, pues podemos tener estas evaluaciones estos 2 días y pues, sería el primer control de este bimestre. Por cierto, espero que hayan visto todas sus calificaciones. Ya.
ya tienen varios días. Bien, bien. Si alguien tiene alguna observación Profe, sobre eso, va a ser en algún momento luego de en cualquier momento del transcurso de la profe, clase. Sí. eh, es que hay personas que tenemos evaluaciones el viernes. Bueno, pero eso es inevitable que coincidan dos evaluaciones en un día. Y se supone que han estudiado y que están organizados. No debería ser un mayor problema. La verdad es que es una cosa corta. Uno o dos ejercicios. Así que no es algo de preocuparse. Uno o dos ejercicios parecidos a cosas que están en las hojas de ejercicio. Y eso en principio no presenta ningún problema. Así que no se preocupen. Si han estudiado y llevan las cosas razonablemente al día, ha sido el campo prácticamente. Bien, entonces, bueno, supongamos que tenemos una función continua en los reales. De hecho, una función derivable es prima es continua. Em, y f tiende a cero cuando el valor absoluto de x tiende a infinito, es decir, tiende a cero tanto cuando x tiende a menos infinito como cuando x tiende a infinito, tiende a cero hacia los extremos. Y f' es eh, bueno, y f' es absolutamente integrable. Vamos suponiendo que f es derivable en toda la recta, luego continua y además estamos suponiendo que f' es absolutamente integrable y que f hacia los extremos de la recta va a tender a cero. Entonces, la transformada de Fourier de f' es i por omega, la transformada de Fourier de f, que algo vimos en la hora de práctica del viernes pasado. Estuvimos trabajando con la transformada de una derivada y les hablé en general de la transformada de la derivada enésima, que era simplemente i omega a la n por la transformada de f. Entonces, esta propiedad es bastante útil porque, como les comentaba, en el espacio donde está f minúscula, donde está la función f, lo que corresponde a la derivada corresponde en el espacio donde está la transformada a simplemente multiplicar por eh, y la variable omega. Es una propiedad que simplifica el, el trabajo con transformadas. Entonces, la demostración de este teorema, eh, de este teorema tenemos primero que por definición la transformada de Fourier de una
función derivada de la función f. Y es 1 sobre raíz de 2pi por la integral de menos infinito hasta infinito de la derivada de f por y a la menos i omega x. Esa es la definición de transformada de Fourier, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es integrar por partes. Vamos a tomar u igual a y a la menos i omega x. Si vamos a tomar el núcleo menos el factor constante 1 sobre raíz de 2pi, el kernel de Fourier. ¿De dónde? De u es menos i omega por e a la menos i omega x. Y vamos a tomar, por supuesto, v de v como f' de x, de donde v va a ser f de x. Entonces la función, la transformada de Fourier de f', si aplicamos integración por partes, es 1 por la raíz de 2pi por f por e a la menos i omega x. Y aquí voy a escribir esto como menos infinito, infinito, pero sabemos lo que significa realmente. Entre a y b, tomando el límite cuando tiende a menos infinito, b tomando el límite cuando b tiende a infinito. ¿Sí? Entonces simplemente una abreviatura. Menos i por omega por la integral de menos infinito hasta infinito de f de x por e a la menos i omega x, integrando con respecto de x. Entonces, fíjense acá, lo que tenemos que hacer es simplemente en este primer término evaluar. ¿Qué sabemos sobre ese primer término? Bueno, pues lo que sabemos es que el factor de 1 sobre raíz de 2pi multiplica todo. Y esta parte, fíjense que por hipótesis, vemos acá, cuando el valor absoluto de x tiende a infinito, es decir, cuando x tiende a menos infinito, y cuando x tiende a infinito, la función f de x tiende a 0. Y acá tenemos f de x por e a la menos i omega x, y estamos tomando justamente, estamos evaluando esta expresión cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a infinito. Este término se anula. F de x tiende a 0 cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Por tanto, la transformada de f' es 1 sobre raíz de 2pi. Acá tengo menos i omega. Aquí tengo i omega. Una integral de menos infinito a infinito de f de x por e a la menos i omega por x. Y esto pues, es justamente ordenando ese producto que es i omega por la transformada de Fourier de f pequeño. ¿Sí? Y ahí tenemos justamente lo que
dice, tenemos justamente lo que queríamos demostrar. De nuevo, si uno puede eh, volver a derivar, uno no tiene por qué parar aquí. Así que aplicamos esto mismo a f segunda. ¿Qué tenemos cuando aplicamos esto a f segunda? Tenemos la transformada de f segunda, que es la transformada de la derivada de f'. Segunda es la derivada de f'. Entonces, ¿qué nos queda del lado derecho acá? Bueno, I por W por la transformada de f' de x. queda ahí por W en efecto. A ver, déjame anotar acá la participación. Jesús León. Sí, Jesús León. Ah, aquí en el CD, pero no está en el CP, me había dicho, ¿no? Sí, sí, solo estoy en CD. Intervención. Intervención, importante. Bien. Entonces, en efecto, tenemos I por omega por la transformada de f' de x. Entonces, esto es I por omega. ¿Y cuál es la transformada de f' de x? A ver, Es I por W por la transformada de la función original, la función prima. bueno. Entonces, en efecto, es I por omega por la transformada de la función f. Aquí está. Vemos que esto es I por omega al cuadrado por la transformada de f. Ah, entonces la transformada de f segunda la obtenemos multiplicando la transformada de f por I omega al cuadrado. Nuevo. Eh, Tenemos una simplificación entonces, en lo que decía, el espacio donde está la transformada de f, hemos visto que derivar, la operación correspondiente a derivar en el espacio de f minúscula corresponde a multiplicar por eh, factores de I omega en el espacio de la transformada de f. Similarmente, si ustedes aplican ahora la transformada de una derivada a f tercera, entonces esto es I omega por la transformada de f segunda. F tercera es la derivada de f segunda. Esto es, desde luego, I omega por, vimos que la transformada de f segunda es I por omega al cuadrado, es decir, es menos omega al cuadrado, ¿no? Lo escribo igual como I, como I por omega al cuadrado, por la transformada de la función f. Entonces, tenemos I, al cubo, I omega cubo por la transformada de la función f. Y así sucesivamente.
podemos mostrar si asumimos como hipótesis inductiva que la transformada de la función de la derivada késima de x es y omega a la k por la transformada de f, podemos demostrar fácilmente, usando inducción, que esto aquí se va un poco raro, vamos a poner acá y ya. Podemos, como decía, eh, mostrar fácilmente usando un argumento inductivo que la derivada, la transformada de la derivada enésima de f minúscula es i omega a la n por la transformada de f. Bien, y además es mucho más manejable, fácil de recordar que las transformadas de las derivadas de las transformadas de seno y coseno de las derivadas y esto es eh, prácticamente todo lo que tengo que decir sobre transformadas de Fourier. Lo demás, pues simplemente hacer algunas cuentas. Es decir, ejemplo. Bien, no sé si hay preguntas. Por supuesto, en la hora de CP vamos a hacer esto, todo lo que teníamos pendiente. Está bastante interesante sobre la transformada de una derivada. Pero esto era lo último que faltaba por ver en teoría. Preguntas. Una pregunta con respecto a lo que sería el control del día viernes. ¿Va teoría de Stromoville? O sea, lo que fue la introducción para lo que son las integrales de Fourier, las series de Fourier o Que no, las integrales o no. La última evaluación que tuvimos cubrió, que fue la prueba 2 de 1, cubrió hasta series de Fourier generales. Claro, habría alguna integral. Sería una y una, sería una integral y una transformada de seno o de coseno. Pero recuerden, un control es una evaluación de media hora, no tiene no debería tener mucha complejidad, simplemente hacer un par de ejercicios con los que se han trabajado ya en el CP y ya.
de que ya hemos hecho Gracias. ya abundantes ejemplos de eso y Profe, tiempo. una pregunta. ¿Este teorema funciona a pesar de que la integral sea definida, o sea, esté en un intervalo definido a b, no necesariamente menos infinito a infinito? Como un intervalo definido a b. Sí, o sea, un intervalo finito, por ejemplo, 0 o 1, no hay ningún inconveniente. Bueno, pues si la función vale 0, valores de x menores que 0 y mayores que 1, es lo mismo que la función que aplicar el teorema entre menos infinito e infinito. Gracias. No sé si por ahí va la pregunta, pero sí, de eh, claro que funciona. Eh, pues, aquí lo que hay que tener cuidado es con lo siguiente. Yo no, recuerden que esta es la definición general de una transformada integral. También están las transformadas de Laplace, que probablemente veamos en otro momento si nos alcanza el tiempo. Que también son de este tipo. Integral sobre un intervalo que puede ser finito o infinito de la función f por una función de dos variables que llamamos el núcleo. Yo estoy usando la definición general de una transformada integral para demostrar una propiedad que es general en las transformadas integrales, que es la linealidad. Lo hicimos hace como 2 semanas ya. Cuidado, esta definición general no se debe confundir con la definición particular de la transformada de Fourier. La definición particular de la transformada de Fourier, pues, se obtiene tomando los elementos límites de integración y núcleo de forma adecuada. Límite inferior es menos infinito, límite superior es infinito y el kernel, pues, este que está acá, 1 sobre raíz de 2pi por a la menos i omega x. Muchas veces el cálculo se simplifica porque la función que tenemos, también atendiendo a la pregunta, tiene lo que llamaríamos soporte finito. El soporte de una función es donde la función es diferente de cero. Entonces muchas veces el soporte de nuestras funciones, es decir, el conjunto de nuestras funciones es distinto de cero, es un intervalo acotado. En esos casos, pues, relativamente sencillo sacar las cuentas. No tenemos que tomar límites, etcétera, y las integrales las tomamos sobre intervalos finitos. Entonces, eh, creo que se refería a eso con la pregunta de si esto funcionaba sobre intervalos finitos. Sí, gracias. Ok. Ya. Bueno, antes de pasar al tema de ecuaciones en derivadas parciales, bueno, es bueno que hagamos algún ejercicio. Bueno, Profe, una pregunta. sí, sí. Eh, que la condición de que la función que estamos utilizando sea absolutamente integrable no es como que muy restrictiva, porque eso nos impediría usar, digamos, funciones muy comunes como uno o en general cualquier constante.
Claro, las constantes no son absolutamente integrales. Tenemos que acotarlas para eso. Mm, ok, y otra pregunta sobre Sí, convenciones, profe. Así como definió el kernel con la constante multiplicada por el factor de a la menos y omega x, sí. eh, podríamos eliminar la constante si es que, yo qué sé, usamos una convención diferente y ahí tendríamos que poner la constante en otro lado para que aplicar la inversa de la transformada nos dé la función original. Creo que probablemente está hablando de otra transformada integral. Eh, Esto fue en la clase anterior o la anterior a la anterior que dedujimos la transformada compleja, ¿no? Y justamente ahí vimos que eh, si en realidad tener la constante 1 sobre raíz de 2pi era una convención, ¿no? Estábamos como repartiendo la constante 1 sobre 2pi en dos factores. Queríamos que fuera más o menos simétrico el asunto, que quedara igual el mismo factor para la transformada que para la transformada inversa. Em, Podríamos haber adoptado la convención y poner el factor completo en el kernel, el factor 1 sobre 2pi completo en el kernel de la transformada inversa. Pero no lo hicimos, sino que repartimos esa constante de forma equitativa, digamos, los, los núcleos de las dos transformadas, la transformada y su inversa. Pero sí, eventualmente hubiéramos podido hacer eso. Bien, quería hacer un ejemplo, como decía, antes de comenzar con el tema de ecuaciones en derivadas parciales, que igual tampoco vamos a profundizar mucho en eso esta semana porque eh, hay un montón de notación que tenemos que ver. No sé, al principio todo va a ser muchísima notación. Voy a tomar un ejemplo de un problema que no está asignado en la hoja, está en la hoja de SP, pero no es uno de los problemas asignados que tenemos que ver, que es el siguiente. Tengo esta función, que es la transformada, de Fourier de una función f. Quiero calcular su transformada inversa. No calculo la transformada inversa. eh, Obtengo la función f minúscula. Bueno, el problema viene acompañado de una sugerencia que consiste en separar en fracciones parciales y usar la tabla de transformadas inversas. Déjame mirar. Cuatro. Ya estamos en la hoja 6. Me entregaron la hoja 4 el sábado. Un poco desfasado con los
Bien. Tengo una función que voy a llamar f minúscula de omega, es la que tengo acá entre paréntesis, la que le quiero calcular la transformada inversa. La función 1 así omega, una función compleja, por supuesto. 6 menos omega cuadrado más 5 y omega. Queremos calcular la transformada inversa de Fourier de esa función. Entonces vamos a usar la sugerencia que tenemos arriba. Dice utilizar fracciones parciales. Bueno, lo primero para utilizar fracciones parciales es descomponer el denominador en factores, los factores que podamos. Tenemos una función compleja en los complejos, pues vamos a poder encontrar dos raíces. Vamos a tener dos factores lineales. Nuestro denominador es este polinomio complejo. Tenemos menos omega cuadrado más 5i por omega más 6. Entonces, esto es igual a 0. Sí, solamente sí. Lo podemos poner como omega menos 2i por omega menos 3i. Dando exactamente el mismo procedimiento que usamos para ni siquiera necesito escribir ese segmento. Decía que podemos descomponer nuestro denominador usando el mismo proceso que usamos para descomponer cualquier otro polinomio cuadrático, ¿no? Que simplemente eh, si los coeficientes son, bueno, generalmente enteros, pero en este caso enteros o múltiplos enteros de i. Encontrar dos números complejos en este caso, multiplicados en 6 y sumados en 5i. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy cambiando el signo a todo el polinomio, sacando un signo menos, entonces me queda menos todo omega cuadrado menos 5 y omega menos 6. Entonces, justamente menos 2i por menos 3i me da 6i cuadrado, es decir, menos acá omega cuadrado menos 5 y omega menos 6. Entonces aquí tengo omega cuadrado, tengo menos 2 y omega, 3 y omega suma
menos 5 y omega. Y tengo menos por menos más 2 por 3, tengo 6 y tengo y cuadrado que es menos. Tengo eh, estos dos paréntesis cuando multiplico. Estos dos factores entre paréntesis cuando multiplico me da omega cuadrado menos 5 y omega menos 6. Y con el signo menos es el denominador que tenía original. Entonces, esto lo puedo escribir desde luego como 2i menos omega, es decir, este menos 1 lo puedo multiplicar por cualquiera de los dos paréntesis. Y me queda mi denominador descompuesto como 2i menos omega por omega menos 3i. Entonces mi función f minúscula, que era la función cuya derivada de Fourier inversa quiero calcular, es 1 más i omega sobre 2i menos omega por omega menos 3i. Entonces esto es una descomposición como suma de dos fracciones parciales que tienen denominadores lineales. Entonces, el numerador va a ser una constante. El numerador de la primera va a ser, digamos, a más i b dividido para 2i menos omega, y el denominador de la segunda va a ser c más i d dividido para omega menos 3i. Constante sobre el primer factor lineal más una constante sobre el segundo factor lineal. Y acá, pues trabajamos como sabemos trabajar las fracciones parciales. Este ejemplo, la razón por la cual eh, estoy haciendo más o menos detalle, es porque eh, nosotros hemos trabajado con fracciones parciales. Bueno, ustedes han trabajado con fracciones parciales en otras asignaturas. Me imagino el cálculo de una variable, pero usando funciones reales. ¿Sí? Y es la misma cosa. Simplemente que nuestras constantes son complejas. Entonces, cuando trabajamos con fracciones parciales, lo que tenemos que hacer es multiplicar a ambos lados por el denominador, pero cuando hacemos esto, ese del lado derecho, no del lado de la otra derecha, me queda del lado izquierdo, me queda 1 más i omega, y del lado izquierdo, de la otra izquierda, del lado derecho, pero me queda a más i b, que tengo la fracción a más i b dividido para 2i menos omega, y eso lo estoy multiplicando por 2i menos omega por omega menos 3i. Entonces los factores de 2i menos omega se eliminan entre sí y me queda a más i b multiplicado por omega menos 3i. Y con la otra fracción que tengo c más i d dividido por omega menos 3i. Cuando lo multiplico por 2i menos omega por omega menos 3i, los factores de omega menos 3i se cancelan. Y entonces acá me queda c más i d por 2i menos omega. Me queda al lado derecho 1 más i omega, al lado izquierdo, perdón, 1 más i omega. Y lado derecho igual a más i b por omega menos 3i más c más i d por 2i menos omega. Y los dos lados son iguales. Eso quiere decir que la expresión que está del lado derecho tiene que ser igual a 1 más i omega. La parte real de la expresión del lado derecho tiene que ser igual a 1. La parte imaginaria de la expresión del lado derecho tiene que ser igual a omega. Entonces, si uno eh, opera en el lado derecho y uno desarrolla los productos, el resultado que obtiene es este. Acá nos queda a menos c más i por b menos d, todo multiplicado por omega, más 3b menos 2b más i
por 2C menos 3A. Entonces, esto debe ser igual a I, ¿no? Y esto debe ser igual a 1. El factor que multiplica omega en el lado derecho tiene que ser igual al factor que multiplica omega del lado izquierdo, tiene que ser igual a I. Y el término independiente tiene que ser igual en ambos lados, o sea, del lado derecho, por supuesto, eso tiene que ser igual a 1. Así que podemos igualar. A menos C más I por B menos D igual a I. Y 3B menos 2D más I por 2C menos 3A igual a 1. Y acá pues tenemos dos cosas. La primera es que aquí tengo dos ecuaciones. Tengo una que, como decía, que viene del hecho de que el coeficiente de omega tiene que ser igual en ambos lados. Y otra que viene del hecho de que el término independiente tiene que ser igual en ambos lados. Pero eso me está diciendo algo. Me está diciendo que el número complejo A menos C, sí por B menos D, tiene parte real igual a 0, y parte imaginaria igual a 1. Entonces me salen dos ecuaciones. Sale A menos C igual a 0 y B menos D. Voy a poner así, paréntesis, igual a 1. Y me sale otra ecuación. La segunda línea, tengo un número cuya parte real es igual a 1, cuya parte imaginaria es igual a 0. B menos 2D es igual a 1 y 2C menos 3A es igual a 0. Pueden observar que tengo dos sistemas de ecuaciones, las incógnitas A, B, C y D, que yo podría verlos como un solo sistema con cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, pero, a ver, sí, me aparecen las cuatro, tengo que verlo como un sistema de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas. Pero, digamos, ese no debería ser ningún problema porque es algo que sabemos manejar. Y si escribimos las cuatro ecuaciones y las cuatro incógnitas tenemos lo siguiente. Entonces, por aquí tenemos que A menos C es igual a 0. Hombre, escribir las. Aquí iría B, aquí está el término con C, aquí iría el término con D. Luego escribimos la segunda que tenemos acá, aquí tenemos B menos D igual a 0. Luego escribimos la tercera que nos queda 3B menos 2D. Y no teníamos en principio dos sistemas desacoplados. Pero si escribimos las cuatro ecuaciones, así podemos hallar los sistemas desacoplados. Es fácil trabajar con eso. Y aquí tenemos menos 3A más 2C igual a 0. Entonces, tenemos, como decía, cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Pero si observamos bien la primera ecuación y la cuarta ecuación, no tienen ocurrencias de B ni de D, y la segunda y la tercera no tienen ocurrencias de A ni de C. Así que, combinando cuatro ecuaciones, si obtenemos dos sistemas desacoplados. El primero, que tiene solamente AC, A menos C igual a 0 y menos 3A más 2C igual a 0. Sistema homogéneo. Y tenemos el segundo sistema que no es homogéneo, que tiene solamente las incógnitas B y D. Entonces, resolviendo estos dos sistemas de la forma que ustedes prefieran, usando reducción gaussiana o despejando, por ejemplo, en el sistema 1, despejando A en la primera ecuación y luego sustituyendo en la segunda, en fin. Ustedes saben que hay varias formas de resolver
nuevo sistema, obtenemos que A es igual a 0, B es igual a -1, C es igual a 0 y D es igual a -2. Bien, no sé si se alcanza a ver bien ese color rojo ahí. Bueno, espero que sí. Entonces, ¿aló? ¿Ve bien? Digo, por si acaso, seguro. Decía que cuando resolvemos tenemos que A es 0, B es -1, C es 0 y D es -2. Así, escribimos función original, no sé cómo queríamos escribir la función como una suma de fracciones que fuera A más I B sobre 2I menos omega más C más ID sobre omega menos 3I. Fíjense que como A es 0 y B es -1, pues tenemos menos I sobre 2I menos omega. Y como C es 0 y D es -2, porque tenemos menos I sobre omega menos 3I. Así que nuestra función es menos I sobre 2I menos omega menos 2I sobre omega menos 3I. Entonces, acá justamente y es cuando vamos a recurrir. Entonces, la sugerencia era separar en fracciones parciales y usar la tabla de transformadas inversas. Así que aquí es donde vamos a recurrir a la tabla de transformadas inversas que hemos visto la semana pasada. Aquí, seno y seno. Y las tablas las usamos en la clase de CP. Aquí está. Yo sabía que lo habíamos usado en la clase. Esta es la de transformada. Tengo que mirar las de transformadas inversas. Déjame buscar la tabla y pegarla para que tengamos ahí la referencia.
Entonces tenemos la tabla que está en el libro de texto, el libro de Tracy. Fíjense, sabemos que la transformada de Fourier es lineal y sabemos que la inversa es lineal. Y tenemos una función cuya transformada de Fourier está dada por eh, estas dos fracciones. Vamos a ver esto de esta manera. Y tenemos I por 1 sobre omega menos 2i. Y aquí tenemos 2i por 1 sobre 3i menos omega. Y bueno, viene a dar el signo menos. Menos 2i sobre omega menos 3i. Entonces, si vamos a la tabla, lo que tenemos que hacer es buscar que se parecen las funciones que tenemos, pero del lado de las transformadas. Estas son las transformadas de un par de funciones, digamos que de X. Y pienso, por aquí tenemos que encontrar funciones de esta forma. Omega o algún múltiplo de omega, más o menos alguna constante compleja. Tenemos una función cuya transformada es 1 sobre raíz de 2pi por a más omega i. Tenemos, esta es la que más se parece a las que tenemos acá, lo que multiplicadas por constante. Entonces, observen la transformada número 5. Tenemos g de x, digamos, igual a la siguiente función, es e a la menos ax si x es mayor que 0. Y a mayor de 0, por supuesto. Y tenemos 0 en otro caso. 0 si no. 0 si x es menor o igual que 0. A mayor que 0. Entonces, la transformada de esto es 1 sobre la raíz de 2pi por a más i omega. Pi sobre 1 por a más i omega. Y tenemos dos funciones, digamos. Tenemos i sobre omega menos 2i. Por un lado, vamos a llamar a esto i sobre omega menos 2i. Y tenemos acá 2i sobre omega menos 3i. Fíjense acá. Esto es i. Recuerden que uno sobre i es igual a menos i. Entonces, este i que está acá es menos
menos i. Evidentemente, pues es menos 1 sobre i. Entonces tenemos que i sobre omega menos 2i es menos 1 sobre i por 1 sobre omega menos 2i, lo mismo, 1 sobre i por 1 sobre 2i menos omega, es decir, esto es 1 sobre, por aquí tengo 2i, menos i omega. Entonces, esto es menos i omega menos 1 sobre i omega. Y acá podemos aplicar directamente la tabla de transformada. Esta es la transformada. Tiene la forma 1 sobre a más i omega, con a valiendo 2. Menos 1 sobre a más i omega con a igual a 2. Y por otro lado tengo 2i sobre omega menos 3i y puedo hacer la misma cosa. Tengo 2 por 1 sobre omega menos 3i. Aquí tengo menos 2 sobre i por 1 sobre omega menos 3i. Multiplico por i, tengo menos 2 por 1 sobre, por aquí tenemos omega i, por aquí tenemos i por i menos, omega i más 3. Entonces, esto es de la forma menos 2 por 1 sobre a más i omega con a igual a 3. Entonces, 1 sobre a más i omega, dada la linealidad de las transformadas, es simplemente la transformada de raíz de 2pi por esta función g. Tengo raíz de 2pi. Función original que era 1 menos 1 sobre i omega más 2 menos 1 sobre i omega más 2 menos 2 por 1 sobre i omega más 3. Esto es igual a, voy a escribir así si quieren, raíz de 2pi sobre raíz de 2pi, si lo menos acá 1 sobre i omega más 2 más 2 por 1 sobre i omega más 2, i omega más 3. Entonces, menos raíz de 2pi, 1 sobre 2 raíz de pi, 1 y más i omega más 2. Acá 2 sobre raíz de 2pi y aquí 1 sobre i omega más 3. Entonces, aplicando la tabla, que ya más desmenuzado y más explícito no lo podemos poner, está claro que el primer término es la transformada de la función g a la menos ax siendo a igual a 2.
multiplicada por 1. Profe, Sí, Diego. no es -2 porque está tomando en -2, o sea, Eh, ¿Dónde? No, a ver, tengo este signo menos lo estoy sacando. Me queda menos 1 sobre i omega más no, 2. no, en la siguiente. Es que es -2i sobre omega -3i. Entonces, como usted tomó, No, 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 ya vamos a ver. eh, Yo estoy sacando el signo menos acá. no, no, mucho más antes. O sea, en expresión queda Bueno, más 2i por 1 sobre 3i menos omega. Y acá después está tomando 2i sobre omega -3i. Entonces está tomando el no, negativo de ese. tengo 2i por 1 sobre omega menos 3i. ¿Sí? Eh, el inverso de i es menos i. Entonces estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo acá. I es menos i. Entonces aquí tengo como menos i es 1 sobre i es menos 1 sobre i. 2i menos 2 sobre i. Menos 2 por 1 menos omega i más 3. Multiplico por i, me queda omega i. El signo acá me cambia. No, lo que yo me refiero es mucho más antes de eso, o sea, antes de que ponga la tabla. Antes de la tabla. Aquí. Sí, ahí está, Ah, menos 2i. Entonces, sí, sí, sí. Menos 2 tomo, y. A ver. mm, mm, sí, aquí tengo que cambiar el signo a este. Tienes razón. Esto es 2 y menos, aquí más. Entonces, si saco este signo menos, claro, porque no toma en cuenta el signo menos. A ver, sí, me cambia todos los signos. Me cambia el signo menos aquí. Cambia este signo también a menos aquí. Entonces poner este signo menos fuera pues, no tiene mucho sentido porque este es positivo y este es negativo y ya. Eh, a ver, vamos a hacer esto. Este signo menos aquí, este signo menos aquí. Y este es positivo, este es negativo, este es positivo, este es negativo. Pero, digamos, es la misma cosa. Tengo raíz de 2 Inge, me y parece que el primer término igual es positivo. Ese menos, ajá, porque tiene un signo menos adelante igual. sí, me era positivo. Mejor. No, profe, sí está bien porque usted le cambia el signo, o sea, el denominador lo cambió de signo, Ya, entonces sí a está ver, bien. con tanto signo uno se enreda. Menos. Cierto, estoy cambiando el signo del denominador. Menos aquí, sí. Bueno, como sea, el asunto es que acá tengo lo siguiente. Aquí tengo 2 sobre. Incluso, voy a poner esto, lo voy a poner por separado. Lo voy a poner por separado. Tengo 2 sobre raíz de 2pi acá. De hecho, mejor saco este 2. De esta forma. Queda 1 sobre raíz de 2pi. Me queda 1 sobre i omega más 3 y aquí me queda menos 1 sobre raíz de 2pi por 1 sobre i omega más 2. Entonces, esta es la transformada de
Acá, esta función cuando a vale, cuando a vale 3. Transformada 5 con a igual a 3 y esta es la transformada 5 igual cuando con a valiendo 2. Entonces, todo multiplicado por pi. Aquí saco un 2 que solamente multiplica al primer término. Y el 2 es multiplicada por 2. Entonces tengo esta función. Tengo, fíjense, esta transformada era e a la menos ax para x mayor que 0. Por la linealidad yo puedo sumar las cosas. Entonces esto era, y por la linealidad, pues multiplico por 2 también. Era 2 por e a la menos 3x menos eh, e a la menos 2x si x es mayor que 0 y es 0 si x es menor que 0. Yo escrito que yo como f de omega, y esta es la función g de x que cuando ustedes le aplican la transformada de Fourier les da la función. Bueno, a ver, son las 8:30. Y no hemos hecho ninguna pausa. Vamos a parar un momento, 5 minutos y continuamos con ecuaciones en derivadas parciales. Que ya me gustaría comenzar con eso. Que sea dar una pequeña introducción. En realidad vamos bastante bien respecto al panorama, pero no nos alcanza. Pero entonces ya continuamos. 5 minutos. Vamos a continuar. No sé si hay preguntas sobre la formada ahora, porque vamos a hacer un cambio de tema ahora. Vamos a comenzar a estudiar las ecuaciones diferenciales parciales. Y para comenzar estudiando las ecuaciones en derivadas parciales, debemos recordar qué cosa es una ecuación diferencial ordinaria. A ver, ¿qué es una ecuación diferencial ordinaria? Una ecuación que está en función de una sola variable independiente y puede ser dos o más dependientes. Mm, Una ecuación que está en función de una variable dependiente y que puede tener más de una variable independiente. No exactamente. Y faltan cosas.
hay algo que falta y hay algo que sobra. Una ecuación que contiene derivadas respecto a una variable o más. Ahí nos estamos acercando a una definición. Ustedes han trabajado con ecuaciones diferenciales ordinarias. Eh, por lo menos a un nivel operativo, saben de qué se trata. Bien, saben formalmente de qué se trata porque evidentemente en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias tienen que haber visto una definición. Coloquialmente, una, una ecuación diferencial ordinaria es una expresión que relaciona una función con una o varias de sus derivadas. Tenemos una función y tenemos una expresión donde aparecen la función, sus cada primeras derivadas, digamos. Y esto ocurre entonces cada es el orden de la ecuación diferencial. Y aparece, por supuesto, también la variable independiente de la función. Formalmente, una, tenemos que referirnos a un intervalo necesariamente. Em, Dado un intervalo abierto y de los números reales, y dado un entero positivo k, vamos a decir que una ecuación diferencial ordinaria ecuación diferencial ordinaria, lo cual bueno, se suele abreviar como EDO, el orden K, es una expresión que tiene la siguiente forma. Uno entre paréntesis para referirnos a ella luego. Una expresión sobre la derivada késima, la derivada k menos unésima y así hasta la derivada, la primera derivada de la función u. Involucra también a la función, involucra a la función, a la variable independiente de la función sobre el intervalo i. Entonces, aquí f es una función que va de r a la k más 1 por i en r, conocida, y en esa expresión lo que queremos determinar es justamente la función u. Esta es una función a determinar, es decir, lo que conocemos de u es la relación entre u, algunas de sus derivadas. Si es de primer orden, por ejemplo, lo que conocemos es la relación entre u, su primera derivada,
y la variable independiente x. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que encontrar la función u. Entonces, acá estamos, si lo quieren ver así, estamos subiendo un nivel con respecto de las ecuaciones numéricas, porque las ecuaciones numéricas, las que ustedes vieron antes de ver ecuaciones diferenciales, eran relaciones entre variables para encontrar un número. Acá son relaciones entre funciones para encontrar una función. Muchas veces uno eh, estudia cosas, en el momento las prueba, las entiende, las prueba y ya. Pero realmente el conocimiento profundo de un tema, el conocimiento intuitivo, la maduración de esos conocimientos muchas veces pues no se da en el semestre en el que es una cosa completamente natural. Así que probablemente pues, ustedes vieron ecuaciones diferenciales ordinarias. Hay todo un semestre de una materia sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Operativamente seguramente saben resolver eh, muchísimos casos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero, a ver, eso quedó es en el segundo semestre, está en el tercero, hace apenas un semestre. Pero hace ya algunos meses. Entonces, es probable que necesiten repasar algunas cosas de ecuaciones diferenciales ordinarias, y así, pues, obviamente que lo hagan. Porque hay cosas que se pueden haber olvidado y cosas que formalmente quizás. Eh, entonces, decía que algunas cosas quizás normalmente incluso no puede repetir la definición, pero una comprensión más intuitiva del asunto, pues algo que se logra ya con el tiempo. Entonces, un par de ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Sería este. Fíjense, tenemos una expresión que involucra a una función y, presumiblemente, por supuesto, de una variable independiente x, y a su segunda derivada. No aparece la primera, digamos, es como si hubiera una expresión sobre la primera y la segunda derivada, donde la primera tuviera coeficiente cero. Podríamos pensarlo así. Y otro ejemplo es una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. Las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 2 son muy importantes para nosotros, lineales sobre todo. Entonces, vamos a ver que como las ecuaciones diferenciales parciales más importantes son justamente del orden 2 y vamos a utilizar las ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de orden 2 para resolverlas. Eh, son ecuaciones diferenciales que nos van a interesar. Sobre todo, una cosa de la que vamos a hablar, pero que también es conveniente que repasen, es cómo resolver ecuaciones diferenciales lineales ordinarias para orden K, particularmente para orden 2. Son, como decía, las que nos van a ayudar a resolver ecuaciones parciales de orden 2.
Observen cómo en ambos ejemplos tenemos expresiones que involucran a una función y a sus derivadas. Aquí no aparece nada en función de la variable independiente x, por ejemplo, la segunda. Pero aparece la función y, la segunda derivada de y y la primera derivada de y. Y a partir de esa igualdad, a partir de y, la igualdad y segunda más y' menos 3y igual a 0, lo que nosotros queremos encontrar es la función y. Ahora, dada una ecuación diferencial, tenemos que una función es, digamos, una función o sub 0 definida sobre el intervalo i, es una solución de la ecuación diferencial ordinaria, que referencia aquí como 1. Si, primero, esta u sub 0 es derivable por lo menos k veces en ese intervalo i, al menos k veces en el intervalo i, y 2 le satisface la igualdad dada, digamos, por la ecuación 1. Que si yo derivo la función o sub 0 k veces y sustituyo en la igualdad 1, y la derivo k menos u veces y sustituyo en la igualdad 1, y así sustituyo todas estas derivadas en la igualdad 1. Sustituyo la misma función o sub 0. Entonces la igualdad se tiene que satisfacer para todo elemento x en el intervalo i. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes observan las funciones y sub 1 igual a la t y y sub 2 igual a coseno hiperbólico de t. Pueden ver que estas son soluciones de la ecuación y segunda menos y igual a 0 en toda la recta real. Observen, ustedes toman la función y sub 1, la derivan, tienen y a la t, la derivan una segunda vez, luego tienen y a la t. Ustedes toman y segunda menos y, esto es y a la t, menos y a la t. El resultado, por supuesto, es 0 para todo t en n. Entonces, esta es una solución. Ahora tomen la función coseno hiperbólico de t. Derivan coseno hiperbólico. La derivada es seno hiperbólico. Derivan otra vez la función y, es decir, derivan seno hiperbólico. La derivada de seno hiperbólico es coseno hiperbólico. Entonces tienen que, evidentemente, coseno hiperbólico de t menos coseno hiperbólico, vamos a ponerlo de esta forma, la segunda derivada de y sub 2 menos la función y sub 2 es coseno hiperbólico de t menos coseno hiperbólico de t, y eso es igual a 0. Entonces,
esas dos funciones son, por supuesto, soluciones de esta primera ecuación diferencial que mostramos y una lección que podemos extraer de acá es que las soluciones a una ecuación diferencial ordinaria eh, no tienen por qué ser únicas. Piensa además que, aparte, o sea, como eh, añadiendo el hecho de que la exponencial y el cociente hiperbólico son de funciones de solución de la ecuación diferencial uno. Aparte de eso, si ustedes suman cualquier constante, por ejemplo, tienen exponencial más 4 o coseno hiperbólico de t menos 58, y esas funciones siguen siendo soluciones, en este caso no. Si ustedes multiplican eh, a ver si es una constante, divido, me queda una constante. Eh, Pero lo que quería decir es que las soluciones a las ecuaciones diferenciales ordinarias no son, no pueden tener eh, infinitas soluciones a una ecuación diferencial ordinaria, salvo que haga ciertas precisiones. Y esas precisiones van a venir en la forma de condiciones iniciales y condiciones de frontera. Pero ya no me queda tiempo de referirme a eso. No sé, eh, que apenas comenzamos con el tema de ecuaciones diferenciales parciales, ni siquiera llegamos al tema de ecuaciones diferenciales parciales. Eh, pero para tocar el tema de ecuaciones diferenciales parciales es importante que eh, miremos las ecuaciones diferenciales, recordemos algunas cosas sobre ecuaciones diferenciales. Eh, Me voy a poner la clase por acá, eh, para que tengan tiempo de salirse, los que vayan a otra clase, y eh, comencemos la clase de SP, los que están en la clase de SP. En la clase de SP vamos a terminar la hoja 6. Bien, entonces seguimos en unos minutos.